de la prueba, veamos el tema de juicio oral y público, el tema de los procedimientos especiales, responsabilidad penal de personas jurídicas y procedimiento de impugnación. Entonces vean que es bastante materia y yo creo que una forma de salir adelante es hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, vamos a iniciar para poder aprovechar el tiempo al máximo. El tema que nos toca ahora ver es el tema del testigo. Hay algunos temas que, como ustedes podrán apreciar, no sé si logran ver ahí la presentación, jóvenes. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Hay algunos temas que de hecho ya los hemos venido abarcando a lo largo del semestre, ya sea en las presentaciones de ustedes sobre el tema de la prueba que vimos de las diferentes pruebas forenses, etcétera. Entonces, en algunos casos vamos a también a remitirnos a eso. Bueno, sobre el tema del testigo, hay una frase, digamos, bastante frecuente, que es esta que está acá, y es que los testigos, se dice, son los ojos y los oídos de la justicia. Incluso se afirma popularmente que el testimonio es la reina de las pruebas. Sin embargo, lo cierto del caso es que lo único que tiene el testimonio de reina de las pruebas es que es probablemente la reina de las pruebas en cuanto a la cantidad de errores y de equivocaciones que se cometen en cuanto al tema del testimonio. Uno de los temas que probablemente a mí más me ha apasionado estudiar es todo lo que implica el testimonio, la memoria, la reproducción del testimonio y los grandes errores que se cometen con los testigos y su valoración. Entonces, cuando decimos que los testigos son los ojos y los oídos de la justicia, es cierto en el sentido de que casi que en todos los juicios tiene que haber un testigo, si no va a ser difícil que el asunto avance. Pero cuando caemos en el tema de la valoración del testigo, nos encontramos ahí con un mundo o con una serie de lagunas y problemas, debilidades en la fundamentación, en la argumentación, etcétera, que me hubiera gustado que pudiéramos ver más a fondo con videos y un poco más de detalle, pero definitivamente por el factor tiempo no nos va a ser posible. Entonces yo les puedo dar en algún momento alguna referencia, algunos videos que pueden ver ustedes en su casa, en YouTube, etcétera, donde se trata el tema de lo poco fiable que es el testimonio y de los errores que comúnmente se cometen con el testimonio. Ahora me va a interesar más que todo ver algunos temas formales del testimonio. Aquí tenemos una definición de lo que es el testimonio. Esta presentación yo se las puedo subir también para que no tengan que anotarlo. El testimonio se dice que es el medio de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona hace a un juez con fines procesales sobre lo que sabe respecto de un hecho de cualquier naturaleza. En el tema del testimonio hay algo que es fundamental, jóvenes, y es que el testimonio también, espérenme un momentito, voy a compartirles de una vez también por acá, mientras converso con ustedes, un artículo que recientemente escribí sobre el tema del interrogatorio. Porque a la par del tema del testimonio está también el tema del interrogatorio que se debe realizar a los testigos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que para efectos de llevar a cabo o de que se rinda una buena declaración testimonial, el tema del interrogatorio es fundamental. Celine, ¿cuál es el correo suyo? Yo creo que ya lo encontré, celine.ar, se lo voy a enviar a ese. Y si no, en todo caso, ahora lo subo a la plataforma de mediación virtual. Entonces, veamos que de este concepto de testimonio podemos extraer lo que sabe sobre el objeto del mismo con fines de prueba. Aquí es muy importante que el testigo o su resultado, que es el testimonio, debe versar sobre hechos. En la literatura se hace una distinción, por lo menos teórica, entre lo que son hechos y juicios de valor.
Sin embargo, en la práctica es muy difícil distinguir de manera nítida cuando un testigo hace referencia a hechos o a juicios de valor. Lo que definitivamente no está permitido es preguntarle al testigo, mire, ¿usted qué opina? ¿O cuál es su opinión? ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Es decir, en principio, y aun y cuando esa diferencia o esa distinción sea difícil, en principio no, el testigo tiene que preguntarle sobre hechos, hechos que él percibió, hechos que le contaron, hechos de terceros, porque aquí cabe también la declaración o cabe la figura de lo que se llama el testigo de oídas, que es aquel que no vio algo, pero sí lo escuchó. Entonces en Costa Rica es válido eso. Por supuesto que el testimonio o el testigo de oídas tiene un valor probatorio reducido en principio y debe ser también analizado con más cuidado por parte del juez porque hay más posibilidades de cometer un error. Bien, hoy quiero también mostrarles un mapa mental que hice para ustedes. Espero que signifique un cambio en la estrategia metodológica que usamos normalmente para dar clases. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste este mapa mental. Pero sobre el testigo, ¿lo ven bien ahí, jóvenes? Sí, profe. El mapa Sí. mental. Ok. Sobre el testigo, vamos a ubicarnos ahora aquí a la derecha. Sobre el testigo se habla de dos tipos de capacidad. Una capacidad en abstracto y una capacidad en concreto. Podríamos decir que capacidad en abstracto, para llegar a ser testigo, la tienen todas las personas físicas. Obviamente tienen que tener la capacidad de hablar, ¿verdad? Bebés, personas muy pequeñas no lo podrían hacer, ¿verdad? Pero en principio todas las personas, por su condición de tal, podrían declarar. Luego tenemos la capacidad en concreto del testigo, que se refiere a dos temas distintos. Primero tenemos los motivos de incompatibilidad, es decir, si un testigo tiene un motivo de incompatibilidad, podría ser que esa capacidad del testigo para declarar en un proceso penal en concreto se vea afectada. Estos motivos de incompatibilidad se derivan de las funciones que ejerce la persona en el proceso y de la posición procesal en que se encuentra. Son de dos tipos. Básicamente tenemos los casos de incompatibilidad por la función y los casos de incompatibilidad por la posición procesal de la persona. Afecta al imputado, ya que el imputado no puede ser testigo de su propio proceso. En esto hay una diferencia fundamental con el sistema norteamericano, y es que ustedes probablemente lo han visto en alguna noticia, en alguna película. En Estados Unidos el imputado, si decide declarar, declara bajo juramento y por lo tanto su declaración se asemeja más a la de un testigo que la de ser un imputado. En Costa Rica no tenemos esa figura. Si el imputado decide declarar, esa declaración se toma sin juramento, lo cual lleva per se la posibilidad de que falte la verdad. No es un derecho que tiene el imputado de mentir, pero si miente, no podría seguírsele causa por falso testimonio. Luego tenemos, respecto de la capacidad en concreto, jóvenes, los motivos que excluyen la capacidad en concreto por los vínculos de parentesco del testigo con el imputado. Entonces aquí tenemos relaciones de parentesco. En este caso se trata de una facultad de abstención regulada en los artículos que ahí ustedes ven. Yo se los puedo subir también a esto en mediación virtual. Y vean que, como dice en la presentación, es una facultad de abstención, no es un derecho o una obligación de abstenerse, sino que es facultativo. Si la persona quiere, se abstiene; si quiere, declara. Está regulado en esas dos normas en relación con el 36 de la Constitución, y aquí se protege el principio de la unión o cohesión familiar, y desde larga data, ya hace más de 23 años, la Sala Constitucional señaló que esto formaba parte del debido proceso. Y aquí lo que es importante es que antes de que la persona rinda el testimonio, se le debe de advertir necesariamente al testigo de esta facultad. Puede incluso ejercer esta facultad al momento de responder algunas preguntas. Bien interesante, el testigo podría decir: sí, mire, yo voy a declarar contra mi pareja o contra fulanito tal,
pero en determinadas preguntas se puede abstener de responderlas, incluso en aquellas que podrían depararle a esta persona algún tipo de responsabilidad penal. Entonces, ahí tienen ese cuadro que yo se los puedo compartir luego. Luego tenemos otro tema importante que es el de la prestación testifical, y eso lo vamos a ver acá en este mapa mental, pero hacia la izquierda. Entonces, el testigo, podríamos decir que tiene un deber de rendir una prestación testifical, y eso impone dos tipos de deberes que los vamos a ver acá. Un deber de concurrir, que también se le llama un deber de comparendo, y es importante que hay que distinguir entre la obligación de comparecer y la de declarar, que es la que tenemos aquí abajo. En esta primera parte, entonces ustedes pueden ver que la no comparecencia tiene consecuencias. Puede la persona incurrir en una contravención, en este artículo, se le puede tomar la declaración a la persona en el extranjero también, y pueden ser obligados a comparecer por la fuerza. Disculpen ahí que algunas palabras me las comí, pero fue la primera prueba con este programa, entonces espero que no se desubiquen por eso. Muy importante cuando se toman declaraciones en el extranjero, ya sea que el fiscal y el juez se trasladen al extranjero, o sea que la persona vaya y brinde la declaración por videoconferencia, en ambos casos, jóvenes, es fundamental que se haga ante la embajada o el consulado de Costa Rica en esos países. En una ocasión en Costa Rica pasó de que un juez se montó en un avión con un fiscal y fueron a entrevistar a la persona a su casa o una oficina, etcétera, y obviamente en ese caso la prueba se tuvo por nula. Entonces, siempre, ya sea que las personas se trasladen allá o la persona que radica en el extranjero vaya a rendir una declaración por videoconferencia, en ambos casos es absolutamente necesario que sea ante el consulado o la embajada respectiva. Y luego tenemos la otra obligación, que es la obligación de testificar. Esta obligación de testificar, igualmente, su incumplimiento tiene sanciones. Se discute, digamos, cuál es la sanción, porque hay dos normas que coluden. Hay un falso testimonio y hay una contravención. Si uno aplica el principio que es del derecho penal de la aplicación de la norma más favorable, probablemente sea una contravención en lo que se incurra como responsabilidad. Y vean que acá el deber de testificar es la regla y el de callar es la excepción. Entonces vean que aquí tenemos que tener en cuenta una diferencia importante. La diferencia entre la facultad versus el deber de abstención. Aquí pueden ver las normas en que se regula eso. Entonces, cuando pensemos, por ejemplo, que citan a, no sé, a Fiorella como testigo, a Fiorella Cubera. Entonces, Fiorella, aun y cuando tenga el deber de abstenerse de declarar, tiene el deber de comparecer, es decir, tiene que ir, comparecer, y es en el momento de la comparecencia donde tiene que hacer ver, o le tienen que hacer ver, por ejemplo, si fuera un familiar del imputado, le tienen que hacer ver, bueno, usted tiene la facultad de abstenerse. Si no fuera ese el caso, sino más bien que lo que tuviera Fiorella fuera un deber de abstención, entonces en ese momento es donde tiene que hacerlo ver. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un deber de abstenerme de declarar y no lo hago valer, y más bien declaro, podría estar cometiendo un delito. Entonces vean que, digamos, el tema aquí es importante porque hay diferentes situaciones que tenemos que analizar. Entonces, ¿cuáles son las excepciones a ambos deberes? Las vemos acá. Primero, el derecho internacional. Embajadores y agentes diplomáticos no tienen la obligación ni de comparecer ni de declarar. En cuanto al deber de guardar secreto, vean que es este deber que tenemos acá, el deber de abstención que está aquí a la derecha. Si yo no guardo secreto y por el contrario declaro, cometería el delito de difusión de secretos o de revelación de secretos de Estado. Por ejemplo, resulta ser que Fiorella es el abogado o la abogada o la notaria o el médico o la médico o el psicólogo o la psicóloga o etcétera del imputado.
el tribunal llama a Fiorella para que declare sobre eso, entonces Fiorella tiene que llegar a decir, mire, yo no puedo declarar porque yo soy la abogada del imputado y me cubre el deber de secreto profesional. Y por lo tanto, si Fiorella declara, más bien estará cometiendo un delito. No sé si me van siguiendo hasta acá, ¿no? Profe, yo ahí me perdí un poco, pero lo que más o menos entiendo es que el deber de abstención sería como ese ejemplo del secreto profesional. Y la facultad de abstención es como cuando soy familiar de... La facultad estaría relacionada con el punto 3 que está acá. Profe, digamos, ese deber de abstención supongo que tiene un límite, porque, digamos, ¿en qué casos sí digamos, al profesional se le obliga a decir el secreto? Bueno, normalmente, digamos, eso aplica normalmente solo en dos casos, ¿verdad? Uno, que la persona, digamos, en este caso, el imputado lo revele del cargo. Pues, por ejemplo, en el caso que estamos poniendo de Fiorella, que ella comparece, que el imputado diga, mire, yo revelo a Fiorella del cargo o de la obligación y puede darle información. Esa sería la primera, digamos, el primer supuesto en que dejaría de tener vigencia ese deber de abstención. El segundo sería que la persona lo alegue incorrectamente o, por ejemplo, que haya hechos que estén cubiertos por secreto profesional y otros no, entonces el tribunal lo obligaría a declarar sobre lo que no está cubierto. Y lo tercero, aquí hay un tema muy interesante y es, ¿qué pasa, por ejemplo, si más bien el imputado llega y le dice a Fiorella, por ejemplo, que va a cometer un delito o que cometió un delito? Hay un caso muy interesante, ustedes lo pueden ver en internet, de los hermanos, un par de hermanos, que ahorita les ubico los apellidos de ellos, pero son dos hermanos que vivían en una familia muy adinerada y el papá, pues, los tenía muy limitados en el tema económico y ellos un día planean matar a sus papás, tanto al papá como a la mamá, llegan y los matan y entonces resulta ser que estas personas acudían a un psicólogo y este psicólogo precisamente grababa las terapias que él le daba a estas personas. Entonces, en ese caso se discutió mucho el tema del deber de abstención y el tema del secreto profesional. Al final, en este caso, esa prueba sí se pudo utilizar porque creo que lo que sucedió fue que lo que hicieron fue que le secuestraron esos cassettes, esas grabaciones al psicólogo y entonces se introdujeron de esa forma como medio de prueba. Pero es un caso, digamos, donde se discutió mucho esta temática. Tal vez podríamos ver un momento acá, el artículo que yo les decía era el artículo 206, lo voy a mostrar un momento para que vean ustedes la norma esta. ¿Lo ven ahí, jóvenes? Sí, profe. Entonces, vean que el 205 es el que establece la facultad. Paulina, creo que fue usted la que me preguntó. Entonces, ahí claramente se establece quiénes tienen esta facultad. Como la norma lo dice, es facultad. Y aquí viene esta parte, el tribunal tiene que informarles antes de que rindan testimonio. El 206, vean que se titula deber de abstención. ¿A qué le facultad? Este es un deber. Y a todas las personas que lo cubren, quienes en razón de su estado, oficio, profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticas, enfermeros y demás auxiliares deben de abstenerse de declarar. Ahora bien, vean que aquí está la pregunta que me hacía Joel. Estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar secreto. Es decir, esto que yo les decía de que el interesado puede revelarlos del cargo, aplica para todos ellos, menos para los ministros. Es decir, un cura, por más que yo le diga al cura, confías de todos mis pecados, no puede el cura declarar. Profe,
vean que aquí está lo que les decía yo antes. En caso de ser citadas, estas personas deben comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada. Obviamente, si yo llego y digo, mire, yo tengo un secreto profesional y está correctamente invocado y el tribunal es el que me pide que declare, yo no tendría ya responsabilidad penal. ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, pero una pregunta un poco tarde, pero recuerdo que en una de sus presentaciones usted había puesto entre pregunta la iglesia con el allanamiento, o algo así. ¿Cuál era el medio de prueba que no se puede utilizar con la iglesia y por qué? No, pero el allanamiento sí. Recuerden que aquí en Costa Rica hace poco, hace algún tiempo se hizo un allanamiento por unos curas que estaban acusados de abusos y violación, y se allanaron las oficinas, bueno, las casas curales y los dormitorios de los curas, pero sí se puede allanar sin ningún problema. Entonces voy a buscar bien y le pregunto, es que no recuerdo exactamente cuál es el medio de prueba era. Esta norma del deber de abstención, vean que ha generado siempre muchísima polémica con una norma importante que es el deber de denunciar. Vamos a ver si logro ubicarlo por acá. Vamos a ver, esto está ya. Está aquí. Recuerden que cuando hablamos del tema de denunciar, habíamos señalado que la regla es que la denuncia es facultativa, ¿verdad? Vean que habla de la facultad de denunciar. Pero viene una norma que es el 281 que igualmente habla de la obligación de denunciar. Entonces, vean que aquí tenemos una situación donde a menudo hay un conflicto ahí importante, y es que el 281 dice obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los médicos, parteras, farmacéuticas y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté protegido por la ley bajo el amparo del secreto profesional. Entonces, aquí la pregunta que siempre se hace es, ¿en qué casos está cubierto el tema por el secreto profesional? Y por lo tanto hay una obligación de guardar silencio, y en qué caso más bien surge la obligación de denunciar los hechos que hayan tenido conocimiento estas personas ahí indicadas. No sé si logran ver, digamos, que hay una zona ahí limítrofe bastante compleja entre ambas situaciones. Así de primera impresión, ¿cuál sería, digamos, el criterio para delimitar cuándo un médico, por ejemplo, debe denunciar o cuándo debe de guardar silencio? Profe, digamos, si en el hospital, no sé, llega una persona, yo no sé cómo funciona, pero le asignan en el expediente, me imagino, qué doctor es el que va a estar a cargo del caso. Si hubiera alguien de emergencias o algo así. No, normalmente en emergencias no, ¿verdad? Profe, bueno, el encabezado habla específicamente de delitos, entonces, si es algo que ya está tipificado, probablemente, pienso que ahí es donde ya hay obligación de denunciar. Profe, yo pienso que tal vez puede ser por ejemplo, cuando nace un menor que tiene que ser inscrito en el registro. Me parece que el Código Penal establece que eso pasaría como un delito, no sé si está en la sección de delitos,
la no inscripción. Es una pero opción. digamos, el tema es, bueno, Joel, por ejemplo, ahí menciona un criterio, es decir, que se trate de un delito. Ahora, vean qué interesante, porque aquí tiene obligación de denunciar nada más algunas personas que estén, digamos, vinculadas con el arte de curar. Si uno se va al 206, vean que aquí incluyen ministros, abogados, notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, etcétera. Porque, ¿cuál será la razón de la distinción? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien llega a la oficina de ustedes y les confiesa que mató a alguien? Profe, ¿no será si es, digamos, el paciente de ese médico que, digamos, si el paciente, ¿cómo le puedo decir? Como que el médico tiene que guardarle el secreto al paciente, entonces ahí no lo puede decir, pero si es más bien que él no es el médico de esa persona y descubre algo raro, entonces ahí sí tiene que denunciarlo. Muy interesante ese criterio, María. De hecho, yo quisiera que le diéramos un poco más de vuelta al tema, porque desde mi posición, por ahí es donde podría estar un poco la línea divisoria entre cuándo aplica el deber de denunciar y cuándo aplica el deber de guardar secreto. Y tienen que ver, es decir, cuándo es que se forma esa relación de secreto profesional. Porque efectivamente, si yo voy a donde un psicólogo, digamos privado, yo voy, bueno, primero porque tengo confianza y porque además estoy seguro de que me va a guardar el secreto. Pero, por ejemplo, a nivel de la caja, también lo atienden, digamos, atienden psicólogos, psiquiatras, médicos de diferentes especialidades. Entonces, aquí el tema es, se formará, por ejemplo, con esos médicos que me atienden en la caja, una relación de secreto profesional también. Profesor, respecto a lo que decía la compañera anteriormente, entonces podríamos entender que, bueno, además de lo que usted pregunta, son funcionarios públicos, tienen el deber de, claro, sumado a ello, lo que usted habla del secreto profesional, a mí me llama la atención respecto, un ejemplo, a los supervisores, a la supervisora de enfermería, no sé, del salón de ginecología, al jefe de emergencias, que digamos, no son los médicos o las enfermeras o enfermeros tratantes directamente del paciente, pero a los cuales les llegan los informes hechos por los profesionales que atienden directamente. Entonces, en ese caso, ellos sí tendrían el deber de denunciar. Sí, bueno, eso que dice usted, Esteban, es cierto, ¿verdad? Vean que si en el caso de los funcionarios de la caja, no solo aplicaría por sino porque hay otro inciso que es el inciso A, ¿verdad? Que dice los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Entonces, si no cae yo trato de imaginarme un caso concreto. Ahorita que menciona los funcionarios de la caja, puntualmente, me imagino tal vez un funcionario de la caja que descubra tal vez un abuso sexual en un menor de edad, por ejemplo. Él tiene el deber de denunciar. Así es. Entonces, para imaginar un caso concreto, pienso en ese. Sí. Es el ejemplo, digamos, que paradigmático en el cual yo normalmente pienso, ¿verdad? Una chiquita llega, digamos, al hospital con una familiar y en el momento en que el médico la está revisando, detecta señales de abuso, ya sea físico, emocional, psicológico, sexual, etc. Entonces, evidentemente ahí es obligación. Si no es menor de edad. Bueno, si no es menor de edad, ahí el tema es que recuerden ustedes que, por ejemplo, si fuera una mayor de edad, el tema es que si se trata de delitos sexuales, recuerden que hay algunos delitos sexuales que son de acción pública a instancia privada. Entonces, el proceso para que avance, para que arranque, tiene que, digamos, presentar la denuncia de la afectada, digamos, directa, ¿verdad? Entonces, sí, ahí podría ser que el médico igualmente crea que está obligado a denunciar y lo denuncie, pero esa denuncia no va a prosperar hasta que la persona afectada
la ratifique o la formule Y directamente. si ¿verdad? yo, digamos, específicamente le pido que no lo haga, que no lo denuncie, y la persona lo hace, sería violar el secreto profesional. A mí me parece que no, digamos, por esa misma opinión, ¿verdad? Sí, profe. A mí me parece que no, porque yo parto de que estas personas no están cubiertas bajo secreto profesional, ¿verdad? Diferente sería el caso de que, por ejemplo, uno fuera donde un psicólogo o donde un médico y entonces a raíz de la entrevista, la consulta, el médico se entera de hechos delictivos, digamos, de los cuales yo he sido víctima, pues evidentemente ahí ese profesional no podría violentar ese secreto profesional, ¿verdad? Pero vean que el tema es complicado, ¿verdad? Porque estaríamos diciendo que el secreto profesional surge por el modo o la ocasión en la que yo acudo, digamos, donde ese profesional. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes se van al código de ética del Colegio de Abogados, del Colegio de Médicos, prácticamente ahí lo que se establece también es que todo médico, indistintamente de cómo atienda al paciente, tiene un deber de secreto profesional también. Entonces vean que ahí el tema se nos complica también un poco porque tendríamos un código de ética que dice todo médico debe guardar secreto. Pero por otro lado tenemos una ley que dice que estas personas que conozcan de un hecho aparentemente delictivo al prestar los auxilios de su profesión, deben de denunciar. Entonces, ¿dónde está la línea, digamos? ¿Cómo hace un médico para saber exactamente? Yo creo que los médicos, digamos, que ejercen privadamente, no habría duda de que están cubiertos por secreto profesional. La gran duda surge con aquellos médicos que atienden a un paciente de manera, llamémoslo así, aleatoria, no planificada, improvisada. Pensemos, por ejemplo, los médicos de emergencias, digamos, de los diferentes hospitales, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, la discusión ahí se la dejo, no está zanjada definitivamente y es un tema que siempre se presta para mucha discusión. Sí, alguien me ha levantado la mano. Sí, yo, Joel. Ajá. Digamos, aparte de, digamos, las violaciones, la sospecha de violación en personas menores, digamos, otro escenario en donde se le obliga al médico a denunciar es cuando a emergencias llega una persona con una herida por arma de fuego. Yo no sé. También, yo creo que cabría claramente en esos casos, ¿verdad? Porque a raíz de la prestación de ese servicio, ellos conocen de un hecho aparentemente delictivo, ¿verdad? Y estarían obligados también a denunciarlo, ¿verdad? Sí, sí, y hay un protocolo ahí que hay que llamar al OIJ, llegan y toman la declaración y también Sí. se extrae el proyectil, entonces se va a la cadena de custodia. Exacto, vean que Manda ahí es libres. donde queda más claramente en evidencia que estas personas, digamos, que atienden a los heridos no están cubiertas por secreto profesional, ¿verdad? Y creo que va por la misma línea, ¿verdad? Si yo cuando voy a emergencias, no voy a buscar un médico de emergencias, bueno, ni siquiera estoy en condiciones probablemente de llegar a buscarlo, sino que es que me ponen al que esté disponible, ¿verdad? Entonces, difícilmente uno podría pensar de que se genera ahí una relación de secreto profesional. Yo creo que ahí el tema, el kit del asunto es tal vez delinear un poco más en qué momento es que surge este secreto profesional y hasta dónde abarca. Profe, no sé cómo funciona muy bien eso en la U, pero digamos, ¿qué pasa con los servicios de psicología? O sea, no sé si, no sé si uno pide una cita y le ponen ahí a cualquier persona, ¿verdad? O si uno pide a alguien específicamente. Y la pregunta sería como si eso también lo cubre, puesto que es una situación similar a tal vez uno llegar como a emergencias. Sí, pero vea qué interesante porque en el caso de los psicólogos, por ejemplo, de la U, también entra en el inciso A. Son funcionarios públicos que podrían conocerlo en el ejercicio de las funciones, ¿verdad? Entonces ahí el problema es que puede ser que por el B uno diga, bueno, está discutible, pero en el A definitivamente cabría, ¿verdad? Sí, claro, supongo que depende de los intereses que, no sé, la gente persiga. Pues sí, definitivamente, ¿verdad? Pero ahí vean que también el tema es complicado, ¿verdad? Porque esta norma
también implica una sanción penal si la persona no denuncia, ¿verdad? Entonces, claro, imagínense la situación tan compleja en que está el profesional. Está, como diría uno, literalmente entre la espada y la pared, porque si no denuncia, comete delito. Y si denuncia y revela el secreto profesional, también lo comete. No sé si logran ver, digamos, la situación Sí, tan claro, compleja en la que está. Digo, por eso dependería como de los intereses de cada persona, no tanto como del funcionario, del profesional, ¿verdad? Porque no sabría si lo van a denunciar o no por decirlo. Pues no necesariamente, digamos, yo creo que no debería depender tanto de los intereses de la persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando un menor acude a una cita médica y el médico detecta que ha sido objeto de un abuso, y ahí normalmente, digamos, salvo que uno partiera de que está siempre protegiendo su interés, pero lo debería hacer el médico en virtud de una obligación legal también. Ahora, esta norma, el 281, establece el Código Penal que si una persona estando obligada a denunciar no denuncia, comete un delito. Entonces vean que es una situación bien complicada, ¿verdad? Yo creo que allí podría ser que en alguna situación determinada también apliquen alguna causa de justificación, ¿verdad? Algún estado de necesidad, etcétera, que pueda entrar aquí a colación. Listo, jóvenes, pasemos entonces a la siguiente presentación. Bueno, sobre el tema del testigo, ahí lo pueden ver ustedes, hay algunas normas que implican el tema de citar al testigo. Si no se presentara, se puede mandar a traer por la fuerza pública, también se puede ordenar el arresto del testigo por un plazo máximo de 6 horas. Para la prueba testimonial hay 2 actos fundamentales, uno es proponerlo y otro es recibir la prueba. Y la declaración del testigo básicamente se divide en 3 partes, están los requisitos previos a la declaración o deposición en sentido estricto, y aquí es muy importante, jóvenes, en ese artículo que le acaba de pasar a Celine, digamos, la declaración del testigo tiene básicamente esta primera parte que ustedes la han visto, donde le toman los datos de identificación al testigo, etcétera, lo juramentan, le advierten las penas del falso testimonio, y luego viene la declaración o deposición. Esa declaración se distingue en 2 partes, el relato o la narración y el interrogatorio. Muy importante que tengan presente esa distinción porque a veces se confunde y se cree que es una sola cosa. El relato es el que la persona espontáneamente dice y el interrogatorio, como su nombre lo dice, es cuando las partes interrogan al testigo. Vean que aquí dice después de la declaración, yo diría que aquí más bien después del relato sigue el interrogatorio. Entonces el relato es como la primera parte de la declaración del testigo. Y luego viene el tercer punto, que es la comprobación del testimonio, el levantamiento del acta, etc. Bien, eso sería en cuanto al testigo. Digamos, me interesaba más que todo como que viéramos la parte formal del testigo. Como les dije, yo le pasé a Celine ya un artículo que escribí recientemente sobre el tema del interrogatorio para que ahí lo tengan presente. Por lo que me interesa ahora que veamos rápidamente también el tema de la prueba pericial. Perdón, ¿qué es eso de comprobación del testimonio? La comprobación del testimonio, digamos, actualmente no se utiliza mucho porque, digamos, la comprobación se da más que todo por medio de la grabación de audio y video, pero, por ejemplo, si el testigo llega a ser entrevistado en la etapa preparatoria, se tiene que levantar un acta. Si, por ejemplo, se hace la declaración del testigo mediante prueba anticipada, es decir, mediante un acto definitivo y reproducible, tiene que levantarse un acta, también grabar en audio y video. Entonces, esto de la comprobación es más que todo como cuál es el medio, digamos, donde queda documentada la declaración que da la persona. Ok, ahora pasemos a ver el tema de la prueba pericial. Vean que la mayoría de ustedes cuando expuso el trabajo hicieron referencia a prueba pericial. Entonces, digamos, muchos de los temas que ustedes van a ver acá ya les van a ser, digamos, conocidos. Lo primero es que el perito, como ustedes lo vieron en las investigaciones que ustedes hicieron, es especialmente un auxiliar del juez y del Ministerio Público para esclarecer determinados elementos, determinados conocimientos del cual el juez carece.
Es un experto que conoce, la práctica o el estudio, conoce un oficio, una ciencia, y el requerimiento de la autoridad produce un dictamen. Sobre el perito podríamos definir que, aquí hay un error, es el que cumple un encargo del juez. Y se dice que el juez es perito de peritos, que yo nunca he estado muy convencido de que eso sea así. Pero la discusión fundamental que se da sobre el perito es esta que tenemos acá. Si el perito es o no es un órgano de prueba. Hay una posición que dice que el perito no es un órgano de prueba, es más que todo un auxiliar del juez. Y esta segunda posición, que yo creo que es la correcta, la que establece que efectivamente el perito es un órgano de prueba y que suministra al juez y al Ministerio Público conocimientos especializados sobre un tema del cual el perito desconoce. Bueno, aquí es importante que tomen en cuenta que no es lo mismo un perito que un informe técnico policial o el informe que rinde el OIJ. Son dos cosas completamente distintas y es importante que conozcan las diferencias. Bueno, aquí vienen algunas definiciones que ustedes las pueden ver en su casa sobre el tema de la pericia. Básicamente, lo que me interesa del perito, similar al testigo, es que viéramos ahora cómo es que se produce, digamos, la pericia. Aquí ustedes pueden ver, esto yo se los comparto también para que lo vean en su casa. Tal vez, digamos, aquí hay una diferencia importante, es que cuando hablamos de perito podemos hablar de tres tipos de perito. Podemos hablar de perito oficial, que son precisamente a los que ustedes hicieron referencia en su mayoría de las posiciones, es el perito oficial o el perito institucional. Luego tenemos el perito de lista, que es el que designa el juez cuando se requiere un perito en una causa, pero no son funcionarios públicos, no forman parte del Poder Judicial, sino que son personas de derecho privado que ofrecen sus servicios al Poder Judicial y que por un turno aleatorio van siendo escogidas. Por ejemplo, imaginémonos un caso de lesiones culposas donde una persona necesita que el perito determine la cuantificación de cuánto es la indemnización que tienen que pagar, cuánto es la incapacidad temporal, incapacidad permanente, etcétera, traducida en dinero. Entonces, yo le pido al juez que nombre un perito. El perito toma esa lista y designa ese perito. La parte tiene que pagarle a ese perito los honorarios que él establezca y en ese momento el perito puede hacer el dictamen. Y por último tenemos los que vienen acá, que son los peritos de parte. El perito de parte, ¿quién es? Es el que yo, como defensor o como interesado, designo a una persona como perito de parte para que me rinda una pericia. Por ejemplo, me interesa que un perito rinda una prueba grafoscópica, entonces voy y busco un perito, rinde esa pericia y la aporto al proceso. Eso es lo que se entiende como perito de parte. Vean que a diferencia de los peritos oficiales, el perito oficial sí ha prestado juramento, está obligado a aceptar el cargo, está sujeto a las causales de escocia y acusación y debe rendir un informe. En este caso, el perito de parte, esto de que no rinde un informe no es 100% correcto, porque sí tiene que rendir un informe la mayoría de las veces. Pero también podría hacer observaciones y críticas sobre el peritaje oficial, ¿verdad? Entonces pueden ser cualquiera de las dos, o rendir un informe, o hacer observaciones y críticas sobre el peritaje oficial. Profe. Vean que, sí, cuéntame. Con respecto a este tema de los peritajes, ¿qué pasa si, por ejemplo, un perito se presenta y da la declaración o presenta su trabajo, digamos, pero es demasiado notorio que es un trabajo que no está hecho correctamente, o sea, que tiene tal vez un sesgo ahí? ¿Pasa como algún tipo de... ¿Del perito de parte o del perito oficial? Del perito de parte, es del que lo esperaría, digamos. Pues básicamente eso lo que haría es que le restaría completamente valor probatorio, ¿verdad? Y precisamente ese es un tema importante porque... Pero ese perito no está, digamos, presionado o puede ser sancionado por algún tipo de declaración errónea.
Bueno, vamos a ver, si rinde una declaración falsa, podría cometer falso testimonio, ¿verdad? Entonces ahí falso testimonio era lo que buscaba. Sí. Ahí tendríamos una primera responsabilidad penal. Segundo, podría tener una responsabilidad profesional ante el colegio respectivo si se demuestra que faltó a deberes éticos, profesionales, etcétera, ¿verdad? Y obviamente también cabría una responsabilidad civil, ¿verdad? Por los daños que cause su peritación, ¿verdad? Entonces, por eso es que la pericia es, digamos, un acto muy delicado que tiene que realizarse con muchísima cautela por las implicaciones que pueden traer, ¿verdad? Ven que una pericia mal hecha puede llevar a que una persona vaya a la cárcel, ¿verdad? O que se absuelva a un culpable, ¿verdad? Como les digo, esta presentación se la voy a pasar y ustedes la pueden, digamos, ver en detalle en su casa. Lo que quería ver acá ahora entonces es los pasos para el nombramiento de un perito. Lo primero, jóvenes, es que el perito, digamos, cuando va a ser designado por el juez, debe tener lo que se llama el título habilitante. Título habilitante, ¿qué significa? Que la persona haya estudiado una determinada materia. Vamos a verlo tal vez aquí en el artículo 214. Vean lo que dice el 214. Los peritos deberán poseer título habilitante en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén reglamentadas. Esto es importante. Les voy a contar una anécdota de un caso que llevé yo hace ya algunos años, donde el tema de discusión era el elevador. Resulta ser que una empresa llega a una institución a hacer reparaciones de un elevador y por razones que se desconocen, no se sabe si fue que no se puso este rótulo. Ustedes probablemente han visto ese tema del rótulo, que cuando uno va a un ascensor hay un rótulo que dice mantenimiento, etc. Resulta ser que no está claro si el rótulo estaba o no estaba puesto. Una señora ingresa al elevador con la mala suerte de que en ese momento había un funcionario de la empresa que repara los elevadores manipulando ese elevador desde la caja de control que estaba en el último piso. Entonces la señora entra al elevador, marca el piso 7 y en lugar de llevarla al piso 7, parecía una película de terror porque la lleva al piso 10, de ahí la lleva al piso 3, de ahí la lleva al piso 7, pero no la deja salir. En algún momento la señora lo que dice es que el ascensor tuvo una caída, un descenso súbito hacia el primer piso y que a raíz de eso ella sufre lesiones de consideración. Entonces fue un caso muy interesante porque se discutió como parte del proceso todo el tema del funcionamiento de los elevadores. Ahora, ¿cuál era el tema acá? Si ustedes ven en Costa Rica no hay ninguna universidad que, digamos, ofrezca una carrera relacionada con el tema de elevadores. Es decir, es como una especialidad o un tema muy particular que podría ser parte de alguna ingeniería, etcétera, pero no hay una especialidad acá en Costa Rica donde la persona se pueda graduar especialista en elevadores. Entonces hubo que ir a buscar a un experto en México donde sí hay, digamos, toda una tradición en el tema de elevadores. Entonces vean qué interesante, aquí el párrafo segundo dice, en caso contrario, deberá designarse una persona de idoneidad manifiesta. Esa persona de idoneidad manifiesta puede ser una persona que se haya dedicado durante muchísimos años a esa labor, pero que no tenga un título como tal, un título de médico, de ingeniero, etcétera, pero que haya tenido tantos años desempeñándose en ese cargo que tenga esa idoneidad para poder emitir un peritaje. Ahora bien, el párrafo segundo prevé otro supuesto distinto. Léanlo un momento a ver si logran entender a qué se refiere ese supuesto. Tal vez, Falón, usted me lo puede leer si está mal. Sí, profe. No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial. ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese supuesto? Sí, el que sea testigo de los hechos. Ajá, pero testigo, digamos... El testigo perito. Ese supuesto es el del testigo perito. ¿Ustedes ya leyeron un poco en qué consistía esto del testigo perito? Profe, yo no. Pensemos en un ejemplo, digamos.
un ejemplo concreto de un testigo perito, ¿cuál podría ser? Profe, yo estuve en un juicio en el que una persona que se había enterado de los hechos por un periódico, la llevaron de testigo, pero pues la persona tenía conocimiento como en asuntos de semiótica y todo esto, entonces ella declaró como testigo perito. La otra parte, digamos, decía que no, que como era, esos eran asuntos especializados, entonces solo le correspondían a los peritos, ¿verdad? Pero no porque la persona... También una zona limítrofe a veces entre quien es testigo, quien es perito y la figura del testigo perito que está como en el medio de los dos, ¿verdad? Y vean que es importante porque si alguien llega y dice, vamos a ver, yo les haría la siguiente pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el criterio diferenciador entre quién es un perito y quién es un testigo? Que estuve en los hechos, en el lugar de los hechos, cuando ocurrió el delito. Ajá, pero ahí, ese sería, digamos, el testigo. Ajá, y sería perito el que no estuvo y que lo llaman para que ayude a descifrar. Profe, yo digo que el testigo perito es... Un perito que llega a la escena del hecho, digamos, a recoger evidencia. Perdón, es que no le entendí. Ajá, un perito, por ejemplo, Jimena, que llega a la escena del hecho a recoger evidencia. Es que para mí el testigo es el que de primera mano pudo de alguna manera percibir lo que ocurrió. Pero, profe, yo no sé si... Perdón, Jimena. Sí. Yo no sé si el testigo perito es la... ¿Me escuchan ahí? Ahí lo perdí, Ronald. Profe, ahí sí me escucha. Sí, ahora sí. Yo no sé si el testigo perito es la persona que, además de presenciar el hecho, tiene conocimiento sobre lo que está ocurriendo, o sea, es profesional en la materia, por ejemplo. Pero pensemos en un ejemplo, jóvenes. No hay forma más fácil de aprehender los conceptos que pensando en un ejemplo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un testigo perito? Tal vez como que sea un perito en arte y que vaya a una venta o un museo y que se dé cuenta que es una copia lo que están tratando de vender, no sé, algo así. Profe, o un médico que quizá... Más fácil, pensemos en algo que lamentablemente en Costa Rica sucede todos los días y cada día más. Un accidente de tránsito, pensemos. Profe, un médico que usted quizá lo logra ver como una persona... Todavía más claro, digamos, imagínense que yo soy amigo de alguien que trabaja en el MOP o alguien que trabaja en la sección de planimetría de tránsito del OIJ. Resulta ser que yo paso por esta persona un día a recogerlo para ir a tomarnos algo y cuando vamos de camino tiene lugar un accidente. Esta persona que va conmigo es un testigo perito porque vio el accidente, puede declarar sobre lo que vio, pero además lo va a hacer precisamente, vean que conoció el hecho espontáneamente, como dice aquí la norma, pero utiliza sus aptitudes especiales que posee una determinada ciencia, arte o técnica para referirse al hecho. Entonces es un testigo calificado, ¿verdad? Porque no va a ser la misma percepción la que va a tener X a la que va a tener una persona en ese sentido, ¿verdad? Podríamos pensar también en un caso, no sé, un caso mala praxis, donde un médico acompaña a otro mientras hace la operación y resulta ser que ese médico puede llegar a declarar todo lo que vio en la operación. ¿Me captan en el hecho, jóvenes? En los ejemplos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en esos dos ejemplos del médico y el experto en planimetría, por ejemplo, no rigen las reglas de la prueba pericial. Él sigue siendo un testigo y tiene que comparecer como un testigo y tiene que rendir declaración como un testigo. ¿De acuerdo? Pero eso no nos elimina la pregunta que les dije antes. ¿Cuál sería el criterio formal para distinguir entre un perito y un testigo? Porque son excluyentes, ¿verdad? Yo no podría llegar a decir, bueno, yo primero voy a ser testigo, después soy perito, o una o la otra. Una posición excluye a la otra, ¿verdad?
Pero es que el perito es el que es formalmente asignado al caso, ¿o no? Bueno, ese es probablemente, Paulina, el criterio formal más claro que impera en la actualidad. Es decir, cómo es que la persona llega a o trae información al proceso, si es por encargo del juez, que será el caso del perito, o si es espontáneamente porque conoció los hechos, como lo dice precisamente este artículo 214, ¿verdad? Que dice conoció espontáneamente los hechos. Entonces, la forma, digamos, como esa persona se introduce al proceso es tal vez como el criterio formal más claro que existe, ¿verdad? Porque si uno sigue el criterio, por ejemplo, que decía Jimena, de que estuvo presente, podría ser que un perito hubiera estado presente en parte todavía de los hechos, pero sea perito y no necesariamente un testigo. Pero igual hay una parte, usted me corrige, pero de recusación de peritos, ¿verdad? O sea, que si digamos que digamos que el perito tuvo el accidente de tránsito, no sé, y cuando llega a la oficina le asignan el caso y no se sabe nada, él igual tendría, ¿verdad?, la obligación de recusarse. Exactamente. Vea que en el 215, Paulina, dice, recuerden que los peritos los puede nombrar el Ministerio Público como también el juez, ¿verdad? El 215 es el Ministerio Público durante la investigación preparatoria y el tribunal competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deben intervenir según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo las sugerencias de los intervinientes. Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual, bueno, esto del plazo nunca aplica, pero bueno, vean lo que dice el párrafo segundo, serán causas de excusa y recusación de los peritos las establecidas para jueces. Es decir, esto rige nada más para los peritos oficiales, ¿verdad? Eventualmente también para los peritos de lista. Pero yo podría recusar a un perito, por ejemplo, porque tenga intereses en la causa o porque sea amigo del imputado o sea familiar del ofendido. O sea, ¿por qué razón? Porque tienen un deber de imparcialidad y de objetividad similar al que tienen los jueces. Vean que este artículo 215 establece cómo es que en la práctica debería ser el nombramiento de los peritos. Es decir, cuando se va a nombrar un perito, vean lo que dice, que tiene que atender las sugerencias de los intervinientes. En la práctica, jóvenes, olvídense de esto nunca pasa. Cuando les digo nunca, significa nunca. No es que a veces sí, a veces no, nunca. Cuando un fiscal tiene que designar un perito o pedir una pericia, el fiscal es el que le pide al perito sobre qué temas va a pronunciarse el perito. Entonces vean que hay una deficiencia ahí porque ya eso implica que el fiscal le está dando un sesgo al perito de lo que quiere. Digamos que el perito se pronuncie. Y en esto, digamos, de las cuestiones por plantear, aquí hay un tema importantísimo porque podría ser que el fiscal también, a la hora de establecer esas cuestiones por plantear, las haga incorrectamente o les introduzca un sesgo o incluya sugestiones, etcétera. Entonces ahí podría haber un problema. Entonces, esto es importante, digamos, que lo tomen en cuenta. A las partes se les da posibilidad de intervenir respecto a la pericia hasta que la pericia ya está lista, cuando ya está confeccionada, cuando ya llega el expediente y se les pone en conocimiento a las partes de la misma. Entonces vean que aquí están los pasos que en buena medida están aquí también retomados en el 215. Lo primero es, hay que verificar las condiciones de capacidad de los peritos, si el perito tiene las condiciones para tal. Luego la designación o el nombramiento por parte de la autoridad correspondiente. Determinación del número de peritos, proposición de las cuestiones que acabamos de ver. Vean que el 216 dice notificación previa de las partes. Antes de comenzar las operaciones se notificará en su caso al Ministerio Público de las partes la orden de practicarlas, salvo que sean sumamente urgentes o en extremos simples. Esto tampoco pasa. Digamos, normalmente la parte se entera de la pericia cuando ya se realizó. Pero vean que el 216 dice, dentro del plazo que establezca la autoridad que ordenó el peritaje, cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta a otro perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él.
cuando en las circunstancias del caso resulte conveniente su participación por su experiencia o idoneidad especial. Las partes podrán proponer fundadamente temas para el peritaje y objetar los admitidos o propuestos por otras de las partes. Vean que el problema que tenemos acá es que muchas de estas, lo que sí podría pasar, y lo podemos ver acá, el 218 es un artículo muy importante porque establece precisamente los requisitos del dictamen pericial. Cuando ustedes van a atacar un dictamen pericial, ¿cuáles creen ustedes que son los temas fundamentales por los que se puede atacar un dictamen pericial, jóvenes? Ustedes lo vieron, en parte, en su trabajo. Objetividad podría ser, pero además de eso, imagínense que ustedes por les toca ¿cómo se rebatir. llama? La custodia, la cadena de custodia, si estuvo mal manejado. La cadena de custodia podría ser un tema también que se pueda, digamos, objetar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Contaminación de la prueba. ¿Cuál? Contaminación de la prueba. La contaminación, que estaría relacionada con el tema de la cadena de custodia. ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuáles serían las dos razones o las tres razones más importantes por las que ustedes podrían cuestionar un dictamen pericial? No sé si temas procedimentales, como que si ellos son un procedimiento, no sé, no avalado o algo así. Tal Podría vez, ser, pero es más difícil. perdón, Ajá. si hay otro dictamen pericial, nos ponía en un caso que habían dos contradictorios, entonces sí, se le cuestiona la... Vean que, por ejemplo, esto que está hablando Jimena está en el 219. Vean lo que dice. Tal vez, Jimena, si me Cuando los puede leer, informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios, o cuando el tribunal o el Ministerio Público lo estime innecesario, de oficio o a petición de parte, podrán nombrar a uno o más peritos nuevos según la importancia del caso para que examinen, amplíen o repitan el peritaje. Vean que esto es lo que en la doctrina se conoce como el tercer perito, es decir, porque podría ser que hay un primer peritaje, el primero no está claro, viene otro segundo peritaje, tampoco está claro, entonces tiene que rendirse un tercer peritaje, que tiene relación con aquel caso que habíamos puesto al inicio del curso del robo de cables. ¿Se acuerdan? Que eran tres pericias completamente contradictorias. Pero vean, jóvenes, para cuestionar un perito o una pericia, básicamente son tres razones que se pueden cuestionar. La primera, y que es fundamental, es la experiencia y el conocimiento que pueda tener el perito sobre el tema. Yo no sé si yo les conté que yo conocí una vez a un perito grafoscópico que había estudiado química, que era farmacéutico. Y cuando yo veía ese currículum, yo decía, no entiendo cómo un farmacéutico está haciendo pericias grafoscópicas. O sea, por ahí sería una de las primeras formas de atacar esas pericias. Segundo, años de experiencia, estudios realizados. Es decir, todo lo que es la formación del profesional como tal es fundamental. Si tiene o no publicaciones, por ejemplo, si fuera importante eso para el tema de la pericia. Todo eso es fundamental para cuestionar el perito. Entonces tendríamos el ángulo del perito. Pero la pericia como tal se puede cuestionar con base en este artículo 218. Tal vez, Laura, usted me haría el favor, es que ando un poco afectado a la garganta, no quiero exigirle mucho a mi garganta hoy, a ver si me puede ayudar a leer. Artículo 218, dictamen pericial. El dictamen pericial será fundado y contendrá de manera clara y precisa una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Los peritos podrán determinar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las audiencias. Ok, entonces vean que cómo empieza la norma diciendo el dictamen pericial será fundado. Y ese es un requisito fundamental
tiene que ser fundado. Un perito no puede llegar a decir esto es así porque así y listo, vámonos. Tiene que establecer, digamos, claramente los fundamentos de su pericia. Es decir, y vean que significa, fundado significa que tiene que contener las operaciones realizadas, sus resultados, las observaciones y las conclusiones. Igualmente se acostumbra, por ejemplo, cuando es un tema complejo, citar bibliografía, digamos, con base en la cual el perito se basó. Es muy común que digamos, especialmente en peritajes matemáticos, de esos que determinan la incapacidad temporal, etcétera, que no establezcan claramente todas las premisas de las cuales parten. Entonces ustedes le pueden pedir al perito, mire, amplíeme por favor tal punto porque no me queda claro. Adicione tal y tal aspecto de la pericia porque no me queda claro. Y eso les va a permitir también a ustedes ejercer ese control y al tribunal valorar la seriedad de la pericia. Y lo último que podría cuestionarse es el tema de la cadena de custodia, ¿verdad? Obviamente, creo que fue Jimena la que lo dijo. Yo podría venir a aumentar el tema de la cadena de custodia y eso vendría a afectar claramente la pericia. El 221 es una norma importante que establece lo que son los peritajes especiales. Ahí pueden ver ustedes esa norma en detalle. El deber de guardar secreto de todo lo que conozca el perito en cuanto a lo que obtuvo información. Y hay una norma ahí perdida que es el 224, que es la regulación prudencial, que cuando no se puede establecer el valor de las cosas, se puede establecer un valor aproximado. Siguiendo aquí con el trámite de la pericia, ven entonces que tenemos la notificación previa de las partes, que esto nunca se da, como lo decía ahora, la ejecución de la pericia, Profe, el dictamen y esa... perdón que le interrumpa, es que se me vino una duda sobre, por ejemplo, un caso que incluya, no sé, medicina alternativa, que creo que ahorita está muy de moda, con el tema de, no sé, con chamanes, con ayahuasca y todo ese tipo de cosas que en sí no es una ciencia ni una disciplina como tal, que cabe como técnica y sería igual posible un peritaje, por ejemplo, de un chamán o algo así. No sé si usted se ha encontrado algo de eso en su carrera. Pero... Bueno, lo que pasa es que vamos a ver, un chamán... ¿sobre qué podría venir a no sé, como el estado mental de la persona que recurre a, no sé, como un tipo psicólogo es que, alternativo. Digamos, si fuera un estado mental, digamos, habría que basarse ahí básicamente, vamos a ver, porque es que cuando hablamos de pericia, lo que caracteriza también a la pericia en sentido estricto es que se basa en conocimientos científicos o en conocimientos, digamos, sólidos y fundados, ¿verdad? El problema que yo vería con eso que usted comenta, Iván, es que el chamán no tiene, hasta donde yo sé, digamos, no se basa en conocimientos científicos, ¿verdad? Sí, por eso la duda. Entonces, sí, en ese caso... No sería admitido porque no cumpliría con esto que está acá, ¿verdad? Con esa condición de capacidad del perito, porque no tendría ni un título, ni la experiencia de él, digamos, sería, digamos, convalidable desde el punto de vista científico, ¿verdad? Profe. Sí. Y en caso, digamos, de algún proceso relacionado con conocimientos tradicionales, por ejemplo, indígenas, yo creo que entonces en un caso de ese tipo, el criterio de un chamán, por razón ya no necesariamente científico, sino cultural, tendría una relevancia, digamos. Bueno, sí, ahí tal vez sí, ¿verdad? Ahí yo creo que sí, Carlos, porque, por ejemplo, uno podría ofrecer a un perito, digamos, que conozca de eso, para que venga a establecer cuál es la cultura o las costumbres, digamos, de una determinada población indígena, etcétera, ¿verdad? Tal vez ahí, Jimena, pensándolo en ese ejemplo que pone Carlos, ahí sí, ¿verdad? Porque lo que vendría a hacer referencia sobre la cultura, no sé, estoy pensando, por ejemplo, para un tema de un error de prohibición de un indígena que cometió un hecho, digamos, bajo un supuesto error de prohibición y que un perito pueda venir a referirse a eso, ¿verdad? Ahí es donde yo vería tal vez la posibilidad. Y vean que
Es que entraría más como técnica, profe, tal vez, no como ciencia ni arte. Sí, porque vean que, digamos, aquí la misma norma habla de ciencia, arte o técnica, ¿verdad? Y caso contrario es una persona de idoneidad manifiesta, pero es que, vamos a ver, en el caso del chamán no es ciencia, no es arte ni es técnica, digamos, por lo menos en sus tres acepciones, digamos, en sentido estricto, ¿verdad? No entra exactamente en esto, ¿verdad? Por ejemplo, se ha discutido mucho si se puede rendir una pericia jurídica, es decir, que un abogado venga a rendir una pericia sobre cómo debe interpretarse en el ámbito del derecho de comercio una determinada cláusula, ¿verdad? Yo una vez tuve un caso muy interesante donde resulta ser que un señor llegó a pagar una hipoteca y le dice la acreedora, no, un momentito, la hipoteca no tenía una cláusula de vencimiento anticipado, entonces si usted me quiere pagar la hipoteca que le quedan 3 años de intereses, págueme todos los intereses, yo con mucho gusto le cancelo la hipoteca. Entonces se presentó una denuncia por extorsión porque se le estaba obligando a él a hacer algo a lo que no estaba obligado. Y fue un pleito enorme que nos echamos como por no sé cuántos años y yo ofrecí como perito, incluso profesores de la Universidad de Costa Rica para que fueran a declarar sobre el tema. Era un tema muy técnico sobre si había obligación o no de pagar intereses. Al final, digamos, pese a que tuvo idas y venidas y vaivenes, donde algunos decían que sí, otros que no, otros que tal vez, al final el caso se terminó, digamos, resolviendo en que no haya delito, ¿verdad? Pero ahí se admitió un perito jurista, que no es común que lo hagan porque ahí aplica aquella regla que vimos antes de que el juez es perito de peritos, que es una falacia, como les digo, porque un juez penal de derecho comercial casi siempre sabe nada o casi nada de derecho comercial. Entonces es una falacia porque un juez no necesariamente va a conocer de todas las ramas del derecho. Entonces, desde esa perspectiva, Jimena y Carlos, pensaría que habría que justificarlo muy bien, ¿verdad? Pero tendría que ser como un perito, ¿verdad? Porque es el que podría venir eventualmente a dar un análisis de las costumbres que hay, ¿verdad? Aunque podría, pensándolo también bien, podría tratarse de un testigo, ¿verdad? Digamos, de un testigo que venga a hablar de las costumbres que hay en esa determinada población, ¿verdad? Entonces, viéndolo ya más en concreto, pareciera ser que podría tener más la condición de testigo que de perito, ¿verdad? Me parece, porque no entra dentro de las características de este título habilitante. Profe, sí. Por ejemplo, eso que puso Jimena de la ayahuasca, algo así, yo vi un documental donde hablan de eso, ¿verdad? Que la gente lo consume, eso, ¿verdad? Como en rituales. Ahí, ¿Qué cosa, perdón? El ayahuasca. El ayahuasca. Es una planta medicinal, profe, que viene del Amazonas. ¿Y qué hace? ¿Qué produce? Sí, lo manda como otra dimensión. A la tercera dimensión. Que es como una droga. Es como digamos, sí, pero, o sea, sí, es muy fuerte. Lo manda a otra dimensión y ahí usted como que se encuentra como con sus problemas. Pues es considerada una planta sagrada, digamos, del Amazonas, efectivamente. Y causa como alucinaciones. Pero lo que voy es que... ¿Y es de venta libre? Creo que no. Creo que es como muy espiritual y es con ciertas comunidades. Yo lo conozco porque, de hecho hay como clínicas alternativas. Aquí en Costa Rica hay una que se llama Arritmia. Lo conozco porque es donde tengo aquí una casa y efectivamente ese es como el tratamiento que le dan y es súper pues reconocido. Hasta un montón de gente de Estados viene a hacerse el tratamiento de la ayahuasca. Y es como una medicina, pues. Y entonces a la gente que va ahí le pueden suministrar esa plantica. Correcto. Lo que yo quería apuntar es que, digamos, si hay un caso donde una persona se muere porque le dieron, una sobredosis de ayahuasca a un supuesto chamán, ¿verdad? En el caso de esa muerte podría venir una persona que sí conoce toda la historia de la ayahuasca de determinado país, porque en ese documental que yo vi
¿verdad? Ellos explican cómo no, tradicionalmente la ayahuasca no es para tomar, o sea, que solo la toman como los chamanes, pero el resto de gente no debería estarlo consumiendo. O sea, entonces ahí es donde yo creo que sí puede haber un tipo de perito en ese sentido, alguien que venga y diga, bueno, es que le vendieron esta idea a este extranjero de que la ayahuasca es una maravilla, pero si uno se remonta, ¿verdad?, a los orígenes y a las tradiciones, etcétera, puede ser que no. No, es que ahí me parece, Paulina, que ahí estaría más claro que quien tendría que venir como perito es un médico, digamos, una persona con conocimientos en botánica, etcétera, para referirse a las características de la planta, sus, no sé, sus efectos secundarios, etcétera. Pero no sería un chamán, o sea, es que, digamos, a mí me cuesta pensar que un chamán puede ser admitido como perito, ¿verdad? Okay. Bueno, no fue lo único que me ocurrió, sí. ¿Perdón? No, que ese fue el único caso que se me ocurrió de como de un chamán haciendo de perito. No, yo no vería, digamos, yo no me imagino un chamán siendo designado como perito en una causa, ¿verdad? Habría que darle un poco más de vuelta, pero digamos, preliminarmente me parece que no pero tal vez evolucionemos a eso. Pues sí, puede ser que sí. Puede ser que en algún momento... Porque fijo, esa planta es como medio loca y eventualmente... O sea, creo que gente llega bien tocada, entonces... Y hay que ver, tal vez como testigo primero y después ya... Pero, digamos, lo interesante sería ver si... Vamos a ver, hay estudios científicos que demuestren que la planta, digamos, tiene esas funciones curativas, digamos. Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? Porque si hubiera estudios científicos en ese sentido, volvemos a lo mismo. Es que vean que todo me lleva como al mismo punto, ¿verdad? Profe, está el documental. Yo digo que lo vea y nos cuente qué opina. Bueno, pásenme el link, porque para serles honesto, y perdonen mi ignorancia, la primera vez en mi vida que he oído de esa planta. Voy a pasarle el link de esta clínica que está aquí en Costa Rica también. Pásenme el link para ver en qué consiste y ahí lo comentamos. Y por último, entonces, recuerden que los dictámenes periciales tienen aclaración y adición, que normalmente debe hacerse en un plazo de 3 días, y eso es importante que lo tengan presente. Y lo otro que quería decirles sobre la pericia, bueno, aquí la podemos ver, creo que este es también como un resumen. Este se los puedo compartir, que es lo mismo: designación del perito, proposición de cuestiones, notificación previa. Sí, básicamente lo mismo. Vean que en el tema de los peritos, en cuanto a las condiciones de capacidad de los peritos, se habla parecido a los testigos de una capacidad en abstracto y una capacidad en concreto. En abstracto tienen que tener, digamos, esto: ser mayor de edad, posición de capacidad civil, sanidad, tener posesión de las condiciones necesarias para desempeñar el cargo y para el ejercicio de una profesión o arte, competencia técnica en la materia de la pericia, es decir, tener un título habilitante, sino ser una persona de idoneidad manifiesta, que ya lo vimos, y en concreto, para poder actuar en un determinado proceso por la posición del proceso o condición de la persona, como la condición de sujeto procesal, la del órgano auxiliar del juez, etc. Es decir, por ejemplo, una persona que reúne estas condiciones de ser defensor, juez, intérprete, etcétera, no podría ya actuar como perito. Y bueno, esto que es un poco un resumen de lo que vimos antes. Entonces vean que la prueba pericial tiene esa característica, digamos, que acabamos de ver. De acuerdo con el programa, entonces, nos tocaría ver ahora más bien el tema de otros medios de prueba. Estos otros medios de prueba lo podemos encontrar acá, precisamente. Vean que el código en el título 5 de la prueba se denomina así: otros medios de prueba. Y ahí nos encontramos varios medios de prueba, algunos de los cuales ya comentamos en las exposiciones, entonces no lo vamos a ver. Uno de ellos es el reconocimiento de personas, que creo que alguien lo expuso, ¿verdad? El tema del reconocimiento de personas. ¿O será que tengo un lapsus con la clase de maestría que ayer vimos, reconocimiento de personas? ¿Qué más es el ¿Reconocimiento de personas en qué sentido? O sea, la imagen.
O sea, lo que se llama el reconocimiento en rueda de personas, que es cuando, por ejemplo, un testigo va a una sala donde le ponen ahí a 5 personas al frente para que reconozca quién fue el imputado o quién fue el que cometió el hecho delictivo, etcétera. Sí, profe, lo que yo recuerdo es uno que era por dibujos, que en algún momento hablaba de un retrato hablado, creo que era lo más cercano. Ah, ya, pero nadie trató, salud, Ana. Pero nadie trató el tema del reconocimiento, entonces. No, profe, creo que el único reconocimiento. Bueno, que dicha que lo aclaramos porque ya lo iba a dar por visto, entonces retiro lo dicho. Básicamente, hay 3 tipos de reconocimientos. Hay un reconocimiento de objetos, hay un reconocimiento por fotografía y hay un reconocimiento de personas. Yo estoy seguro que cuando se empieza... ¿Perdón? ¿Alguien me preguntaba algo? Profe, perdón, reconocimiento de objetos, personas y... Vamos a ver, en general, digamos, el código habla, por lo menos en 3 normas, del reconocimiento de objetos, del reconocimiento por fotografía y del reconocimiento de personas. Gracias. Al respecto. Sin embargo, si ustedes se van al 232, vean que dice otros reconocimientos. Se puede reconocer voces, sonidos, cualquier cosa que pueda ser objeto de percepción sensorial. En este caso, se aplican las reglas de reconocimiento de personas. ¿Cuál de esos reconocimientos, digamos, es el más frecuente? O el de fotografía o el de personas. Estoy seguro que cuando yo les cuente en qué consiste esto, se va a ver. El reconocimiento de personas, digamos, lo que busca es demostrar que alguien efectivamente lo conoce y lo puede identificar. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona llega y dice, mire, resulta ser que alguien me robó en la Avenida Central. Y ese día resulta ser que encontraron a una persona, detuvieron a una persona como aparente sospechosa del robo. Entonces, le ponen a la víctima en una sala especialmente diseñada para eso, a esta persona con personas de características similares a él, para que esta persona diga, mire, sí, efectivamente es el que está bajo el número 1 o bajo el número 3, porque se colocan, digamos, debajo de un número. Entonces, es una sala especialmente diseñada que tiene un vidrio que permite ver hacia adentro, pero no permite ver hacia afuera. Entonces, el reconocimiento de personas, ¿en qué consiste básicamente? Yo llego como sujeto activo del reconocimiento y digo, bueno, mire, si la persona que yo voy a reconocer era una persona gruesa, delgada, de raza blanca o de raza negra, asiático, con pelo, sin pelo, etc. Toda la descripción que yo quiera hacer de la persona. Y después viene la parte del reconocimiento, donde a la persona le dicen, dígame si de las personas que están delante suyo, usted reconoce a la persona. Entonces puede ser que la persona haga un reconocimiento afirmativo, que es el que tendría valor de decir, estoy seguro que es la persona que está debajo del número 4. Un reconocimiento negativo sería cuando la persona dice, no reconozco a nadie, y un reconocimiento dubitativo es cuando la persona dice, podría ser el número 3, pero también el 4. Se me parece al del número 5, pero no estoy seguro, que tampoco tiene valor. Ese reconocimiento de personas lo pueden ver en el 227. Vea lo que dice, el Ministerio Público al Tribunal podrá ordenar con comunicación previa a las partes que se practique el reconocimiento de una persona para identificarlo, establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto. Y el procedimiento viene regulado ampliamente en el 228. Que ustedes lo pueden ver en la casa, ¿verdad? Pero en esencia lo que acabo de decirles, primero tiene que la persona indicar si la conoce o no con anterioridad, si la ha visto personalmente o en Facebook o en Twitter, etc. Si la ha visto, en qué lugares la ha visto. Y vean que el reconocimiento es importante porque el párrafo final dice el reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado.
El imputado en el reconocimiento es sujeto de prueba. Entonces, no puede negarse a participar. Hay una pregunta muy interesante de algo que pasó en una ocasión en Alemania, y es que un imputado se negó a participar, es decir, quitó la cabeza, agachó la cabeza, se dio media vuelta. Entonces, la pregunta que se formulaba la doctrina es, ¿qué hacer con un imputado que se niega a ser reconocido? Si yo lo amarro y lo sujeto y le pongo una serie de medios para que la persona mantenga la cabeza erguida, etcétera, y es el único que lo tengo así, va a ser evidente que él es la persona que no quieren reconocerlo, ¿verdad? Entonces tendría que poner a las 4 personas en condiciones semejantes. Pero se estableció por parte del Tribunal Constitucional Alemán que eso era violatorio del derecho a la dignidad humana. Pero bueno, el tema se las trae por ahí. Otro tema importante del reconocimiento es que puede ser que la persona que va a ser reconocida se haya modificado su apariencia precisamente para evitar ser reconocida. Estaba gordo y se adelgazó, tenía pelo y se rapó. Hay casos de personas hasta que se hacen cirugías plásticas, no tiene un tatuaje, se hizo un tatuaje, etc. Entonces son diferentes alternativas que podrían pasar. Por eso es que es muy importante esta descripción previa de la persona o del pasivo de reconocimiento para ver si hay coincidencia o no entre las descripciones. También podría ser el 229, establece la pluralidad de reconocimientos. Puede ser que una persona tenga que reconocer a varios, que puede hacerlo en una sola ocasión o cada uno por separado. Lo que es fundamental en el reconocimiento es que las personas a ser reconocidas tengan características físicas similares. No tendría sentido, si yo voy a reconocer a una persona de estatura baja, de piel blanca, que los 4 restantes sean de 2 metros, de piel morena y asiáticos. Entonces, hay una diferencia abismal entre las personas que voy a reconocer. ¿Cuál es el problema? Que cuando la persona está en libertad, tiene más posibilidades de buscar a alguien que sea parecido. Cuando está en la cárcel, le mandan a los 4 compañeros, tanto las posibilidades de ser reconocido van a ser mayores. Reconocimiento por fotografía, estoy seguro que ustedes lo han visto también, es cuando lleva a una persona para ver si en los álbumes de fotografía reconoce ahí a un posible sospechoso. Ese reconocimiento, jóvenes, es el más peligroso de todos, porque depende de la luminosidad, el ángulo, el eje, etcétera, la manipulación que se le dé en ese momento a los álbumes de fotos, etcétera. Entonces, es el que debería de utilizarse con menor frecuencia, pese a que en la práctica policial se utiliza, porque es el que está más sujeto a error. Y está también el reconocimiento del objeto, que es el 231. Cuando, por ejemplo, una persona va a reconocer si efectivamente esa fue el arma, o el cuchillo, o el objeto que le lanzaron, etcétera, entonces podría ser que también se haga un reconocimiento de objeto. También es importante el 225, que es la exhibición de prueba que se puede hacer en los debates, que es este procedimiento que estoy seguro que ustedes también lo han visto en las películas, que es cuando se le muestra, digamos, a un testigo o a un perito en el debate un determinado objeto para que la persona diga, sí, mire, efectivamente ese fue el objeto que yo vi en tal lugar, o esa era la ropa que portaba la persona, etc. Está el artículo 226 que regula el tema de los informes. Tanto el tribunal como el Ministerio Público pueden pedirle informes a cualquier persona o entidad pública o privada. Y tenemos también el tema del careo, que el careo es básicamente poner a declarar a 2 personas frente a sí para ver sus diferentes reacciones, impresiones, etc. Y eso se supone que esas reacciones pueden ayudar a determinar quién es la persona que está diciendo la verdad. Pensemos, por ejemplo, que hay 2 testigos. Uno dice las cosas pasaron de una determinada forma y llega el siguiente testigo y dice pasaron de forma totalmente contraria. Se pueden poner uno al frente del otro en el debate para que se digan sus versiones y ver cuál es la reacción de cada uno de ellos. Profe, una pregunta. En la exhibición de prueba, es que pienso en el caso de O.J. Simpson, donde él se pone el guante y que no le cabe, entonces eso fue como muy iluminador para el jurado. Claro. Eso se puede hacer, digamos, agarrar la prueba y que el imputado pues se lo ponga, lo use. Bueno, en realidad, digamos,
yo no he visto un caso aquí similar, ¿verdad? Porque si uno ve el tema de la exhibición de prueba, vean lo que dice: los documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos, a los peritos, para que los reconozcan e informen sobre ellos. Sí, el artículo lo que habla es que puede ser para dos cosas: o que yo lo reconozca o informar sobre ellos. Habría que interpretar en un sentido amplio lo que es informar, ¿verdad? Digamos, el hecho de que yo me lo ponga en la mano podría interpretarse que es una forma, digamos, de informar al tribunal sobre ese objeto, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva amplia, atendiendo al principio de libertad probatoria, yo pensaría que sí debería ser reconocido, ¿verdad? Y esto tiene relación con algo que establece el 234, y es esto, ¿verdad? Recuerden que los medios de prueba que se mencionan en el código no son taxativos, pueden utilizarse otros, siempre que no suprima las garantías y las facultades de las personas ni afecten el sistema institucional. Entonces vean que esto se relaciona con el principio de libertad probatoria que ya todos ustedes conocen. Profe, perdón, de nuevo con eso, ¿y no se podría obligar entonces, si yo soy, digamos, la contraparte, al imputado a que se lo ponga, solo si él quiere? No, porque me parece que ahí el imputado, si lo analizamos con el tema de objeto o órgano de prueba, ahí el imputado estaría siendo órgano de prueba. Entonces él tendría derecho de abstenerse de participar en eso. Bien, nos quedan dos temas para esto. El tema de los indicios no lo voy a tratar hoy porque sería una conchada un martes a las 9:30 de la noche, además de que es un tema un poquito denso. Quisiera verlo con algunos ejemplos y preferiría que lo viéramos el viernes, pero sí quisiera que viéramos, antes de terminar, la declaración del imputado. Vean que la declaración del imputado es aquella declaración, digamos, que el imputado hace de manera libre o voluntaria en un proceso penal. La declaración del imputado tiene una doble condición. Tiene la condición de que puede ser un medio de defensa, pero también puede ser un medio de prueba. Ahora bien, la declaración del imputado no se asemeja o no es lo mismo que la confesión del imputado. Vean que incluso, digamos, aquí se habla de la declaración del imputado y más adelante está la confesión. Recuerden que el imputado tiene un derecho constitucional a guardar silencio. Y ya vimos también que, aunque no tiene derecho, puede mentir en su declaración. Es parte, digamos, de las posibilidades que él tiene. No es un derecho, sino una posibilidad fáctica. Entonces, el imputado puede declarar. Y lo normal es que el imputado, cuando declare, lo utilice como un medio de defensa para, digamos, garantizar su resultado positivo. Ahora, puede ser que esa declaración se convierta o constituya una confesión. La confesión tiene una particularidad desde el punto de vista psicológico, jóvenes, y es ¿por qué deberíamos de sospechar normalmente de una confesión? Porque puede estar encubriendo a alguien. Podría ser porque está encubriendo a alguien, en efecto, digamos, es una razón importante, pero... Y porque nadie se va... Nadie quiere ir a la cárcel por ir a la cárcel. O sea, bueno, nadie quiere ir a la cárcel, pero además de eso, digamos, la confesión va en contra de un instinto de supervivencia primario. Exactamente, la confesión es contraria al principio de supervivencia. Yo siempre le digo a mis alumnos en serio y en broma, ustedes pueden ir un día a la cárcel y van a darse cuenta de que con cualquier persona que hablen ahí, todos son inocentes. Ninguno, casi ninguno le va a decir, mire, sí, yo hice tal cosa y me arrepiento. No, todos, mire, yo estoy aquí injustamente, es una barbaridad, yo soy inocente. Entonces, el ser humano tiene una tendencia natural, o sea, es uno de los instintos naturales del ser humano prácticamente desde que se tiene conocimiento de la existencia del ser humano, de supervivencia. Y la confesión va en contra de ese instinto. ¿Por qué razón? Porque me va a significar normalmente un perjuicio, un efecto negativo. Esa es la razón por la cual la confesión tiene que analizarse y valorarse con sumo cuidado, porque no es normal, no es propio del ser humano que una persona confiese. ¿Cuál es la única excepción por la cual uno podría pensar que la confesión o la admisión del hecho digamos, le hace sentido beneficio por la pena, profe? Sí, profe, una reducción. Exactamente.
Exactamente. Pero ya eso se hace después de un asesoramiento, claro. Sí, claro. Bueno, pero igual la confesión podría darse, ¿verdad? Obviamente la confesión podría darse en sede policial antes de que llegue el defensor, pero igual podría darse una confesión en sede judicial hasta con la asesoría de un abogado. Es decir, podría ser que incluso el abogado le diga no declare, y han pasado casos donde el imputado se sienta en el banquillo de los acusados y contradice al abogado y declara y confiesa. Entonces, en efecto, la única razón por la cual uno pensaría que la confesión o la admisión del hecho tiene sentido es cuando le va a producir un descuento de la pena, que precisamente se da en el abreviado. Es decir, únicamente en el proceso penal costarricense hay dos circunstancias en las cuales se requiere la admisión del hecho para que proceda, digamos, o tenga lugar un determinado procedimiento, y es en la suspensión del proceso de prueba se requiere que el imputado admita el hecho, y en la aplicación del procedimiento abreviado. Son los únicos dos supuestos. Profe, ¿cuál es el primero? Perdón. ¿Cuál es el primero? Es que el primero es en la medida alterna de la suspensión del proceso de prueba. Aquí lo pueden ver, aquí se los estoy marcando. En la suspensión del proceso de prueba y en la aplicación del procedimiento. Son los únicos dos. Pero vean qué interesante, porque el legislador habla de la admisión del hecho, que al final de cuentas yo siempre lo he interpretado como una confesión o como una mini confesión. El tema de la admisión del hecho o de la confesión para este procedimiento, especialmente para el abreviado, ustedes probablemente ahí lo pueden ver en un artículo que yo escribí. Lo que pasa es que no sé si se los había pedido que lo leyeran. Creo que está más bien en la parte del procedimiento abreviado. Acá está, creo. Este artículo que está acá. En este artículo que está ahí, ustedes podrían ver que el tema del consentimiento que se da, digamos, en un procedimiento abreviado, yo originalmente era de la tesis de que era un consentimiento válido, pero después de repensarlo ya más detenidamente llegué a la convicción de que es un consentimiento inválido. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de la teoría de los derechos fundamentales, cuando una persona accede a la renuncia a un derecho fundamental, esa renuncia debe ser libre o voluntaria. Y cuando a mí me ofrecen algo a cambio, deja de ser libre o voluntaria, porque hay digamos, una coacción, hay alguna forma psicológica para que yo renuncie a eso. Entonces, yo soy de la perspectiva de que el procedimiento abreviado es inconstitucional por esa razón. Pero bueno, no quiero meterme mucho en el tema porque es harina de otro costal, como dicen en el campo. Una pregunta. ¿Eso aplica para cualquier delito o solo algunos delitos? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el abreviado, Paulina, y es una de las críticas importantes que se hace, es que yo podría abreviar por cualquier delito, ¿verdad? Y con cualquier pena, lo cual es sumamente grave, ¿verdad? En otros ordenamientos, el procedimiento abreviado está limitado únicamente a ciertos delitos o a ciertas penas. En Costa Rica está abierto para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces podría abreviarse en cualquier delito. Yo conozco, por cierto, un caso muy grave, lamentablemente, de un abogado que cometió prácticamente todos los delitos del Código Penal: estafas, falsedades, administraciones fraudulentas, explotación de adulto mayor, legitimación de... Bueno, o sea, el hombre se especializó en cometer todos los delitos. Y si no tuviéramos tope de los 50 años acá, yo creo que ese abogado lo mandarían de por vida a la cárcel, porque son tantos delitos y un perjuicio patrimonial de millones de dólares. O sea, embaucó a clientes, a familiares, una cosa terrible. Y resulta ser que el defensor ha estado reiteradamente pidiendo que el imputado quiera aplicar el procedimiento abreviado. Pero el procedimiento abreviado, como lo vamos a ver más adelante, tiene un requisito fundamental. Uno es que acepte el hecho. Estoy seguro que el imputado lo va a aceptar, pero no le queda otro, porque es clarísimo que cometió los delitos. Pero además, si hay querellante y actor civil, tienen que aceptarlos estas personas también el abreviado. Entonces, por más que el imputado quiera abreviar, si el querellante o el actor civil no aceptan el abreviado, no va al abreviado y tiene que ir a juicio.
Entonces es un dato interesante. Importante, ajá. Porque, bueno, me estoy adelantando, pero en el abreviado, o sea, ¿qué se dice? ¿Que queda a discreción del juez como la rebaja de la pena o qué dice? Bueno, el tema de la rebaja de la pena es interesante, Paulina, porque en realidad se ha establecido, y lo podríamos ver de una vez un momentito acá, pero no importa que se adelante, porque de por sí es algo que si lo vemos ahora, lo dejamos de ver más adelante. Aquí está la pregunta que usted me hace. Ajá. Si condena la pena impuesta, no podrá superar la requerida por los acusadores. O sea, si el acusador le dijo, o el fiscal le dijo que eran 3 años y medio, el juez no podría poner 3 años, no sé, 4 años. Podría poner 3 y medio o menos, pero no puede poner más de lo que el fiscal le pidió. Esto, digamos, es parte de una garantía de buena fe y lealtad procesal, ¿verdad? Porque sería como engañar al imputado que le digan, le vamos a rebajar la pena de 50 años, va a quedar en 40, bueno, en 45, y cuando llega el juez lo atornilla y le pone 50, entonces ¿de qué sirve? Pero igual, si el fiscal pide 3 años y medio y en el abreviado el juez le dio 3 años y medio, igual ¿para qué sirvió o no? Ah, no, porque es que vamos a ver, el abreviado lo que supone es que yo negocio con el fiscal un rebajo de la pena. Entonces, puedo rebajar 1/3 por debajo del mínimo. Digamos, si el mínimo del delito, por ejemplo, X, son 10 años, yo podría, el extremo mínimo, yo podría negociar con el fiscal que se me rebaje la pena por debajo de ese mínimo. De hecho, por acá tiene que estar. ¿Ah? Pero sí, se negocia primero con el fiscal y luego uno va al abreviado. Profe, entonces lo del abreviado, lo de la reducción de la pena es solo en el abreviado. Véanlo aquí, para tales efectos, el mínimo de la pena prevista en el tipo podrá disminuirse hasta en 1/3. Es decir, se podría negociar que si el extremo menor fijado en el Código Penal es de deducir en 1/3 esos 10 años. O sea, profe, que si el mínimo son 3 años y 1/3 es 1 año, serían 2 años. O sea, al final de cuentas, la cárcel. Muy bien, le agradezco porque yo estaba tratando de ponerles un ejemplo más claro, pero usted me ganó. Profe, pero es que yo le digo así porque se supone que con 2 años, no en todos los casos, va a la cárcel la persona. Bueno, esa pregunta es importante porque podría ser que la persona además le interese que le apliquen el beneficio de concesión condicional. Entonces, parte del abreviado podría decirle al fiscal, mire, póngame menos de 3 años y además negociamos que le pidamos al juez que le apliquen el beneficio de concesión condicional. Ya el beneficio, el darlo o no, ya es de discreción del juez, ¿verdad? Pero lo que el juez no podría es decir, no, le pongo 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el beneficio para el imputado? Básicamente, de que no me va a ir peor en un juicio. Si, por ejemplo, el tipo penal que se le estaba aplicando tenía una pena de 3 a 10 años, imagínense el riesgo para el imputado de que le pueden poner la pena máxima, 10 años. En cambio, él se asegura que si va a un abreviado, no le van a poner más de 2 años. El querellante o el actor civil por lo general aceptan. Vean aquí, Paulina, vea por ejemplo, admisibilidad. Y ya casi que con esto que hablamos hoy, casi quedamos por superado el tema del abreviado. Porque hemos hablado de los temas más relevantes. Dice, en cualquier momento, hasta antes de acordarse la apertura de juicio, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Cuándo? Requisitos de admisibilidad. A. El imputado admita el hecho. En esencia, una confesión, y consienta la aplicación del procedimiento. Ese caso que yo les dije, el abogado multifacético que cometió todos esos delitos, cumple con todo esto de acá. Él quiere aplicar el procedimiento y admitió el hecho.
B, muy importante, el Ministerio Público, el querellante, el actor civil manifiesten su conformidad. Por eso es que en España este procedimiento se le llama la conformidad, porque todos tienen que estar de acuerdo, tiene que haber un consenso, digamos, o una unión de voluntades. Con que uno no esté de acuerdo, se cayó el abreviado. Entonces, si el Ministerio Público no está de acuerdo, el querellante no está de acuerdo o el actor civil no está de acuerdo, no va. Y entonces, ¿por qué es que, Paulina, la pregunta suya era si normalmente están de acuerdo? Yo le diría que básicamente va a depender de un factor, y es que el imputado haga por lo menos un esfuerzo, aunque sea simbólico, de alguna forma de resarcir el daño causado. En este caso que les estoy diciendo, ¿cuál es el problema enorme que hay del abreviado? Que el imputado dice que se comió toda la plata que se robó en Confites y que no tiene un 5. Entonces, imagínense ustedes llegar a plantearle al actor civil y al querellante, acepten el abreviado así, porque nos caemos muy bien, después de haberse robado millones de dólares, no creo que ninguno vaya a aceptar. Profe. Perdón, es que el abreviado era solo un juicio o algo así, ¿verdad, profe? Tiene menos etapas que el ordinario. El abreviado lo que significa es básicamente que se suprime la etapa de juicio. Es decir, vean cómo funciona el abreviado. Tiene que, digamos, disponerse antes de que se acuerde la apertura de juicio. Es decir, si ya estoy en juicio, en etapa de juicio no tiene sentido. Yo tengo que negociarlo antes de la audiencia preliminar, porque precisamente es en la audiencia preliminar el momento límite para proponerlo. Vean, incluso si ustedes se van al artículo del procedimiento intermedio, vean lo que dice el audiencia preliminar, resolución. Esta es la resolución que se dicta en la audiencia preliminar, vean lo que dice. Párrafo tercero, el tribunal también podrá examinar conforme al procedimiento establecido si corresponde aplicar un criterio de oportunidad el procedimiento abreviado. Ese es el momento final para pedir un abreviado. Si ahí se me fue, ya no hay tutía. ¿Ok? Entonces, en cualquier momento, hasta antes de acordarse la apertura del juicio, podrá proponer la aplicación del abreviado. ¿Cuándo? Requisitos de admisibilidad que acabamos de ver. Bueno, aquí hay una inclusión reciente. En los casos en que proceda según la normativa, se podrá solicitar que el procedimiento abreviado sea tramitado mediante el procedimiento de justicia restaurativa, que eso es importante también mencionárselos, que ahora hay una ley de justicia restaurativa, que me lo recuerdan, si tenemos unos 10 minutos antes de que termine el curso, se los comento para que estén al tanto de qué trata. Esta última parte es importante. La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Si hay 5 imputados, puede ser que el Ministerio Público acepte aplicarle el abreviado a 1 o a 2, por las razones que sean. Sin embargo, lo que la lógica indica es que si yo voy a abreviar en un caso donde hay 5 imputados, lo lógico es que abrevie con todos, porque no tiene sentido todo el esfuerzo y el desgaste que significa ir a juicio por 2 o 3 y evitarme el ir a juicio por 2, salvo que en relación con esos 2 la prueba no fuera muy concluyente y yo no quiero ir a jugarme el chance de que pudiera pasar en el juicio con él. Pero la regla sería esa. En cuanto al trámite, Paulina, y era lo que usted preguntaba, vean lo que dice: el Ministerio Público, el querellante y el imputado, conjuntamente o por separado, pueden manifestar su deseo de aplicar este procedimiento y acreditarán el cumplimiento de los requisitos. Si el Ministerio Público y el querellante no han formulado acusación, deben de formularla en ese momento. Y deben solicitar la pena por imponer. Es decir, un requisito fundamental es que el Ministerio Público indique cuál es la pena que se le debe imponer, y el querellante también lo podría hacer. Ya vimos esto, de que no se le puede imponer por parte del juez una pena mayor. A la víctima se le escucha, pero su criterio no es vinculante. En estos casos de la ley de justicia restaurativa que les dije, sí es un requisito de, no tanto de viabilidad, sino de admisibilidad, que la víctima esté de acuerdo. Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el asunto a conocimiento del tribunal de sentencia. O con eso ya terminamos, jóvenes. Vimos el tema de la audiencia preliminar, ¿verdad? Ante el juez de la audiencia preliminar, yo le pido la aplicación del procedimiento abreviado. Ese juez de la audiencia preliminar
es el que estima si la solicitud es procedente o no. Si la estima procedente, envía el asunto a conocimiento del tribunal de sentencia y es un tribunal distinto el que impone la pena que le pidió el fiscal, Paulina. Entonces, vean que intervienen dos jueces. Uno determina la admisibilidad y otro es el que impone la pena respectiva. Pero la impone sin debate, sin recabar pruebas, sin nada. Y eso está en el artículo 375. Recibidas las diligencias, el tribunal dicta sentencia, salvo que estime pertinente ver a las partes y a la víctima. Interesante es que este tribunal puede rechazar el procedimiento y reenviar el asunto para su tramitación ordinaria o dictar eventualmente una sentencia absolutoria. Si ordena el reenvío, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, ni la admisión de los hechos por parte del imputado puede ser considerada como una confesión. ¿Qué significa esto? Que si el tribunal de juicio rechaza el abreviado, tiene que hacerse el juicio común y corriente y esa admisión que hizo el imputado no podría valer, no tendría ninguna eficacia. Vean que básicamente en eso consiste el abreviado. Ronald, ¿me ha levantado la mano? Profe, sí. ¿Qué diferencias o qué similitudes tiene lo que es el proceso abreviado con la conciliación? ¿O si es lo mismo o no se parecen en nada? No, la conciliación es básicamente una medida alterna que puede disponerse hasta antes de la apertura de juicio, pero en la conciliación no hay una sentencia condenatoria, hay una sentencia sobre seguimiento que sí deja manchado el expediente en el registro judicial, pero más que todo para limitar la posibilidad de una medida alterna en los próximos 5 años, pero obviamente no hay un juicio de culpabilidad, no hay una sentencia condenatoria, no hay una pena, como si sucede en el abreviado. Sí, profe, ¿y la conciliación se podrá aplicar en todos los casos o ahí entra en también? Todos, si son en delitos? cualquier delito, no importa, puede ser un solo delito, puede ser un concurso material o ideal de todos los delitos que se quieran y ahí aplicaría, digamos, también aplicarían las reglas para el cálculo de la pena, las reglas del concurso ideal o material, etcétera, y sobre eso es que se podría negociar también la pena respectiva. Entiendo. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, yo les había prometido que íbamos a terminar antes de las 10, pero no cumplí mi palabra. Qué pena me da con ustedes, pero realmente es que estoy muy interesado de que podamos ver todo el programa completo. Son temas muy relevantes. Entonces, les pido mis más sinceras disculpas. Trataré de no volver a hacer promesas que no cumplo, pero en este caso espero que no se molesten conmigo de que sea una promesa en beneficio de ustedes. Les deseo a todos y todas muy buenas noches. Nos vemos el viernes, va a ser una clase muy interesante y espero para el martes de la semana entrante tenerles los exámenes ya revisados. Profe, ¿Sí? ya encontré la duda, era con el allanamiento de otros locales y lo que decía el PowerPoint era entre signos de cuestionamiento la iglesia, la excepción de obedecer a sospechas fundadas. Sí, pero igual, digamos, el tema es que las iglesias igual se pueden allanar, ¿verdad? No, la presentación no era en el sentido que no se pueden allanar, sí se pueden allanar, pero tiene que haber una sospecha fundada como sucede con cualquier allanamiento. Yo creo que en el caso de la iglesia más bien la duda era en cuál de los supuestos entra, si es en un allanamiento de otros locales o si es un recinto privado, etcétera. Pero si quieren lo vemos con más detalle en la próxima clase. Yo lo anoto para acá para ampliar. Está bien, profe. Y ahí le pasé el link de esta clínica alternativa para que lo revise si tienen tiempo. Perfecto. Muy bien. Yo puse un enlace de una cosa científica de la ayahuasca también. No lo leí muy bien, pero algo menciona. Los veo muy interesados en el tema y muy empapados. Más bien ustedes tienen que enseñarme un poco sobre cómo funciona eso. Yo lo he escuchado en una canción nada más, profe. Bueno, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego, gracias.